Bienvenidos, vamos a comenzar a explorar nuestro Opus. Para comenzar a trabajar con Opus, lo primero que vamos a hacer es crear una obra directamente en el menú de inicio, en el icono Crear obra. Voy a ponerle el nombre de Café Juan Valdés. Pongo Café Juan Valdés para hacer nuestro ejercicio del café. Y por default trae habilitada la opción de mostrarme la configuración de Opus. Entonces yo puedo deshabilitar esa configuración o mantenerla para que me lance a la página de configuración. Listo, entonces como ven aquí tenemos los parámetros generales del proyecto, tenemos el nombre del proyecto, es en la parte de datos, datos del proyecto. El autor, en este caso pondré mi nombre, la descripción, ejemplo de una cafetería. El domicilio, sin domicilio. Ciudad, pues la ciudad de Querétaro. Y los códigos, el código postal, el país y obra control son opcionales. Vamos a continuar nuestra configuración de los datos del concursante. Los datos del concursante básicamente son los datos de la empresa a la cual nosotros pertenecemos. Es decir, en este caso sería la empresa de Business and Life School. Igual tenemos los datos de domicilio, datos de ciudad, datos de código postal, correo electrónico, teléfono y fax. Y continuamos configurando ahora los datos del cliente. Aquí vamos a poner los datos del cliente al cual nosotros le estamos licitando o concursando. Aquí sería el nombre de la empresa o el nombre de la persona, domicilio, ciudad, código postal, correo electrónico, teléfono o fax. Posteriormente, en los datos de licitación, pondríamos aquellos datos si fuera una licitación, sobre todo pública. Recordemos que el programa Opus ha sido diseñado en México principalmente para hacer licitaciones. Entonces podemos poner los datos como la fecha de la licitación, la fecha de la publicación, fecha de la presentación, número de licitación, tipo de licitación, número de convocatoria y ley aplicable. Pasamos a la segunda parte de la configuración de parámetros y nos encontramos con el cálculo, la configuración del cálculo. Parámetros generales. Por default está deshabilitada la opción de permitir la captura de cantidades en los agrupadores de la hoja del presupuesto. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve en el caso de que tenemos que hacer un presupuesto y después lo tenemos que multiplicar por varias unidades, podríamos habilitar la captura en los agrupadores y después poner cantidad en los agrupadores. Más adelante vamos a hacer un ejemplo de lo que estamos hablando, ya que esto se muestra mejor directamente en un presupuesto ya realizado. Después tenemos la captura de los rendimientos en los renglones de la hoja del presupuesto, para poder capturar los rendimientos de mano de obra sin necesidad de meternos a la tarjeta del análisis. Tenemos el impuesto, en el caso de México, el IVA con un porcentaje del 16% y podemos modificarlo según el país en donde nos encontremos y el porcentaje que se aplique. Los números decimales en costos, en porcentajes, en factores, en sobrecostos, en cantidades de la hoja del presupuesto, en cantidades en matrices, en cantidades en FASAR. Bueno, yo recomiendo que en cantidades en matrices y en FASAR tengan 5 decimales, ya que pues es, digamos que la base para el cálculo, es lo que está en el costo directo. Entonces, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, 2 decimales, bueno, pues el redondeo es muy alto y nos puede variar al final de nuestro presupuesto.
Y también, para el caso sobre todo de licitaciones, tenemos las escalatorias, ya sea a cambio directo o a factor de explosión. Posteriormente tenemos la explosión de insumos. La explosión de insumos nos muestra todo el nivel de explosión que tiene al momento de hacer nosotros una explosión de insumos. Si nosotros explotamos los insumos de nuestra obra, nos va a hacer una explosión hasta el nivel que nosotros indiquemos según esta configuración. Si yo activo la configuración de explotar componentes de los costos horarios, mi explosión de insumos incluiría también las llantas, el combustible, el operador y todo lo que incluye el análisis de nuestro costo horario. Si por el contrario yo solamente necesito que me explote la cantidad de horas de la maquinaria, simplemente dejo deshabilitada esta opción. Y en ajuste o el tipo de ajuste, sin ajuste o sobre insumos de mayor importe. Pues este ajuste en realidad es un ajuste mínimo que se hace en centavos para lograr que cuadre nuestro presupuesto. Yo recomiendo que lo pongan sobre insumos del mayor importe. Después tenemos moneda. En el caso de moneda, tenemos moneda de la obra, que es pesos, moneda nacional, que es pesos, y moneda extranjera, que en este caso tenemos dólares. Pues en el caso de que estemos en otro país, podríamos cambiar la denominación de la moneda de la obra y de la moneda nacional. Maquinaria y equipo. En el caso de los parámetros del cálculo de la maquinaria y equipo, lo principal es la captura de los parámetros. Aunque aquí en los parámetros del cálculo, por lo general, utilizaremos el método estándar y la operación estándar. Y en el caso de la captura de parámetros, podemos regresar más adelante a reconfigurar nuestros parámetros para el cálculo. Marca un mínimo y un máximo. Al momento de nosotros hacer un análisis de costo horario, podemos ver que quizás el porcentaje de rescate que nos marca aquí como tope no es el indicado para nuestro análisis. Entonces tendríamos que regresar aquí para incrementar este porcentaje de rescate máximo. En el caso de México hay una ley que es la Ley de Obra Pública que te dice que tienes que tener el porcentaje de rescate máximo del 10% para maquinaria. Esto es para garantizar, digamos, que las empresas tengan maquinaria muchos años y disminuya el costo de la hora al momento de que entren a concursar. Quiere decir que este porcentaje, entre más alto sea, pues va a ser más caro el costo horario de la maquinaria. ¿En qué casos podemos tener un porcentaje de rescate alto? En el caso de que nosotros vayamos a una obra fuera de nuestro lugar de residencia y necesitemos comprar algún tipo de maquinaria, ya sea una revolvedora, un vibro o una bailarina, la cual la vamos a usar 1 o 2 meses y después es más costoso traerla a nuestra ciudad de origen que rematarla en el lugar. En ese caso, pues puede tener un porcentaje de rescate del 90%, del 80%, dependiendo del uso. Y obviamente tendríamos que venir aquí a la configuración y alterar estos mínimos y máximos. En tiempo trabajado por año también maneja un mínimo y un máximo, vida económica en tasa de interés, en el caso de que nuestra maquinaria esté con un crédito, prima de seguros anual y coeficiente de mantenimiento. Todos estos factores nosotros los podemos alterar entre mínimos y máximos. Después, la parte final de naturalezas, tenemos material, mano de obra, herramienta, costo de renta, auxiliar, matriz, flete y subcontrato, y el alias con el que queramos que Opus conozca estos tipos de recursos. Es decir, que Opus conoce la matriz como matriz, pero nosotros queremos que la reconozca como concepto. En algunos lugares reconocen a los auxiliares como básicos. Entonces nosotros podríamos aquí alterar este concepto a básico. Y listo, le damos a aceptar. Listo, ya tenemos nuestra configuración de parámetros de Opus.